Juan capítulo 14, versículos 26 y 27. Juan 14, 26 y 27. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias por tu hermosa palabra, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por seguirnos guiando, Espíritu Santo. Dependemos de ti totalmente, así que Espíritu de Dios, llénanos a todos. Necesitamos más de tu sabiduría para entender correctamente tu palabra. Callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo y decretamos la victoria y la bendición de Dios en todos. Gracias por usar el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que Dios me daba para esta enseñanza es Recordando lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué más el título? Y hay alguien que nos va a recordar todo lo que Dios nos ha dicho. ¿Quién será? El Espíritu Santo. Y Él se ha llamado también como el Consolador. ¿Por qué es necesario que el Espíritu de Dios nos hable y nos recuerde todo lo que Dios nos ha dicho? Porque vienen momentos de angustia, tribulación, afanes, pruebas, en donde no vemos como que lo que Dios nos ha dicho. Y la persona puede perder su fe y empezar en lugar de creer lo que Dios ha dicho, empezar a confesar cosas negativas, malas, las que el diablo quiere que confiese. Amén, que hable y que actúe obviamente mal. Amén. Entonces, Dios, el Espíritu de Dios sencillamente lo que hace es recordarnos en ese momento de angustia. ¿Te acuerdas que te dije que iba a restaurar tu hogar? Entonces, ¿por qué vas a estar buscando a otra pareja? Amén. Acuérdate lo que te dije. Amén. Pero es que ya llevo mucho tiempo esperando. El tiempo de Dios es perfecto. Que no llega ni antes ni después, sino perfecto. ¿Cuánto lo creen? Y si Dios dijo, Él lo hará. Y sencillamente el Espíritu de Dios, en ese momento en que uno se siente angustiado, me recuerda y me consuela. Amén. Sencillamente me dice el Espíritu Santo: no tengas miedo, mi paz te dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tranquilo, que vas a salir en victoria. Amén. Tranquilo, que yo cumpliré lo que te dije. Lo que pasa es que no es ni en tu tiempo, ni como tú dices, ni como tú quieres. Si no es en mi tiempo, ni como yo diga, ni como yo quiera, dice el Señor. Porque lo que dice Dios es perfecto. Entonces, Dios me decía: dile a la iglesia que voy a empezar a recordar, o voy a seguirles recordando lo que les dije. ¿Cuántas promesas nos habrá hablado Dios? ¿Será que hay algunas promesitas que habrá que nos digamos? Pero ¿será que cuando Dios nos habla como que se ve es totalmente lo contrario? 2 Corintios 5:7 dice que pues por fe andamos y no por vista. Entonces, a veces vemos un montón de... ¿Dónde está lo que Dios? ¿Cierto? Y podemos llegar hasta renegar. Dios dijo y yo no veo nada. ¿Dónde está? Dios le dice: ay, hijo, me va a tocar recordarte. El Espíritu de Dios nos tiene que recordar, porque cada vez que Él nos recuerda, nos consuela. Por eso es llamado el Consolador. No es el pastor el que te consuela, no es el amigo el que te consuela, no es el papá, la mamá, o el hermano, o el tío, o la persona que te consoló. Es el Espíritu de Dios que está usando a tal persona. Pero también Él me va a hablar a mí, a mi mente, a mi corazón.
¿Qué pasa cuando una persona no escucha al Espíritu Santo? A veces no se escucha, ¿por qué? Por la voz del mundo está muy alta. La voz de mis emociones o de la angustia está muy alta. Y no escucha la voz del Espíritu Santo que le está diciendo, no temas. Yo estoy contigo, no temas, que se cumplirá lo que te dije. Y te lo voy a repetir otra vez, te voy a volver a recordar lo que te dije. Amén. Lo que Dios nos dijo. Y aunque parezca imposible, va a suceder. ¿Sí lo creemos? Tu sanidad, tus finanzas. ¿Cuántas cosas Dios nos ha prometido, cierto? Nos ha hablado. Pero el Señor empieza a decir, bueno hijo, necesito que creas y que esperes. Necesito que confíes y que te tranquilices para que puedas escuchar la dulce voz del Espíritu Santo. Y puedas oírlo a Él y no oigas al mundo. No oigas más tus emociones. Porque por dejar de oír viene incredulidad. Y la persona, en vez de obedecer a Dios, termina metiéndole en deudas. Cuando Dios le dijo, hijo, no te endeudes, no vayas a pedir prestado. Pero en el momento de angustia, ¿será que se olvida esa palabra? ¿O no? Entonces es justificable haber hecho eso, ¿cierto que no? Entonces en el momento de angustia, cuando una persona deja que el Espíritu de Dios le hable, el Espíritu de Dios le va a recordar, acuérdate, miren lo que nos va a recordar el Espíritu Santo. Y me dijo, les voy a recordar algo muy importante a todos, y que quiero que todos entiendan esto hoy, todos nosotros lo comprendamos bien, porque el Espíritu de Dios siempre nos lo estará recordando. ¿Con qué fin? Que no nos afanemos, que no nos angustiemos más. En el libro de Romanos, capítulo 8, vamos a leer del 15 hasta el 17. Romanos 8, del 15 al 17. Miren lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Y lo que nos habla, lo que nos dice el Espíritu Santo. Les dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. ¿Cómo les parece? En cualquier dificultad, el Espíritu de Dios te va a decir, acuérdate que tú eres mi hijo. Y tienes un papá multimillonario, todopoderoso, y que todo lo sabe. Y que para Él no hay nada difícil y para Él no hay nada imposible. ¿Será que es necesario que nos recuerden que somos hijos de Dios? ¿Cuántos aquí hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestros corazones? Amén. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, y si hijo, heredero. Si es que le creo al Señor, si es que padezco juntamente con Cristo. Padecer quiere decir obedecer a Dios y no al mundo, porque cada vez que uno obedece a Dios, uno va contrario al mundo, y la gente dice que pues usted va contrario. No, ustedes son los que van contrario al mundo. Y uno puede padecer por eso, persecución, él no lo entiende, está loco, fanático, en fin, un montón de cosas. Amén. Pero cuando Dios te dice algo, quiere que tú permanezcas en lo que te dijo. ¿Y quién me lo recordará? ¿Quién nos lo va a recordar? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios siempre va a estar allí. No es el pastor que te está llamando a recordarte. ¿Sí? ¿Quién es? Espíritu Santo. Y si no lo escuchas, entonces nos toca calmar.
Entonces por eso yo dije, mi paz, mi paz. No se turbe más, ya no más se turbe tu corazón. No tengas más miedo. Amén. Porque de esto saldrás en victoria. Porque yo ya te lo anuncié hace tiempos. Yo ya te dije lo que tengo para ti. Yo ya te había hablado. Y dice aquí con claridad: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿A cuántos Dios les ha dado promesas grandes? Amén. ¿Cuántas promesas te ha hecho el Señor? ¿Será que es necesario que nos las recuerde? ¿O no? ¿Te acuerdas que te llamé a que me sirvas? Él no lo va a estar recordando, ¿no? Pero servir en qué, si esta iglesia, que no puedes ganar a más. La gente cree que servir es venir, pararse aquí y predicar solamente. Servir es ganar almas. Servir es cuando ves un enfermo, orar por él. Cuando una persona está agobiada en oro por ti. Eso es servir. Así. Y Dios siempre me lo va a estar recordando, el Espíritu Santo. Tú estás escuchando el problema de esa persona, ¿por qué no oras por esa persona? Ora por esa persona. Tráele consuelo. Amén. Sirve. Amén. ¿Nos creen que servir es, yo no estoy haciendo nada? ¿Por qué? Porque no estás acá. Y Dios te dice, ¿quieres estar allá? Ganarlos. Ora por los enfermos. Ora por los perdidos. Amén. ¿En serio? ¿No le parece? Y aquí se le ha dicho células. Haz una célula. Consigue personas para una célula. Pero es que ¿cómo que hace uno? Se le está diciendo que haga. Y el Espíritu Santo se le está recordando. ¿Te acuerdas que te dije que una célula? ¿Por qué no la has hecho? Amén. ¿Pero dónde? ¿Cómo? ¿A quién? Tienes a tu Padre Celestial, que es todopoderoso, y Él te mostrará por dónde. Y te dirá a las personas que debes discipular. En una célula lo que haces es discipular. Entonces ya no, la persona empieza a renegar. Es que ¿qué? Es que yo no le sirvo, me siento estancado, no sé, no le sirvo a Dios, no, me siento como que no. Y yo le dice, ¿estancado? La iglesia no está estancada, el estancado eres tú. ¿No has entendido? Amén. ¿O quieres servirle a Dios como tú quieres? ¿O más bien no le vamos a servir a Dios como Él dice? Amén. Entonces el Espíritu de Dios empieza a decir, hijo, te voy a recordar todo eso. Y voy a estar, porque no solo me va a recordar las palabras hermosísimas que me habló, que me iba a dar no sé cuánto dinero, y que me iba a bendecir y bienes, y que me venían un montón de cuantos. Todo eso te lo va a recordar también. Verdaderamente va a recordar el llamado que tienes. Porque por irte a hacer dinero te has olvidado algunos del llamado que Dios tiene a cada uno. ¿Qué pasa con el llamado? Aquí relajado. Relajado. El Espíritu Santo te va a recordar. Amén. Y te lo está recordando. ¿Qué pasó con el llamado? No, más tarde, después. Como desde aquí, llega el ancianito de 80, 90 años y el llamado. Bueno, Señor, ahora sí ya. ¿Ya qué? Si ya vengo por ti. Toda la vida y no atendiste a mi llamado por estar obedeciendo más al mundo que a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios siempre nos recordará. ¿A cuántos Dios nos ha llamado? Levante la mano al que Dios lo ha llamado.
¿Se cumplirá lo que Dios te dijo? Amén. ¿Será que Dios te escogió porque y después te desechó? ¿O será que el llamado es irrevocable? Pero es que yo, tranquilo, sírveme en todas partes, donde vayas, donde estés. Amén. Pero también quiero que des buen testimonio, porque una persona que yo me pongo a ganar almas, si no les doy buen testimonio, lo que hago con una mano, tengo que dar buen testimonio también. Entonces, si yo me empiezo a recordarme, acuérdate de dar buen testimonio. Entonces, el Espíritu Santo empieza a decir: hijo, eso que estás haciendo es pecado, no lo hagas. Hijo, mejor dicho, ¿cuántos quisieran tener al Espíritu Santo hablándole así? ¿Como que cansó o no? O chéverísimo. A mí me gusta. ¿Y usted por qué no ha caído? Pues porque el Espíritu Santo siempre me está hablando. Amén. No vayas a ir a solas, no vayas a ir a dejar a esa mujer que te llamó tú solo. Amén. ¿Quién me lo dijo? El Espíritu Santo. Me recuerda que debemos ser prudentes. Y si voy con mi esposa. Venga usted solo, pastor. A consolarla, ¿no? Y algunos que son, pero súper atentos, que les gusta consolar, claro, con mucho. Aquí está el siervo del Señor. Gene, aquí envíame, Señor. Y quedan allá a consolar, terminan acostándose. ¿Por qué? Porque no dejan que el Espíritu de Dios les hable. O sea, el Espíritu de Dios les habla, sino que puede más la emoción, la voz del mundo, que la voz del Espíritu Santo. Pero yo no lo escucho. Él sí habla. Créeme que Él te está hablando todos los santos días. Te está enseñando y te está recordando. Las dos cosas. Me enseña y me recuerda. Yo no cogí una enciclopedia. El Espíritu de Dios me dijo. Y me empezó a recordar. ¿Cómo me dijo el Espíritu de Dios que debo educar a mis hijos? Me dijo: con vara. Librará su alma del Señor. Yo quiero bailar vara. No, eso es salvaje. Te deja que el mundo te enseñe. Pero si dejas que el Espíritu de Dios te enseñe, que harás hijos para Cristo, que harás hijos firmes, que no se apartarán del camino nunca. ¿Cuánto lo creen? Si te dejas enseñar. Pero si dejas con la lógica humana, que lo que empieces a razonar, se empanecieron en su razonamiento y en su corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, hicieron fue necios, dice la palabra. Es que yo sé, yo aprendí, a mí me enseñaron en la universidad, en el colegio, en donde, no sé dónde estudié, cómo es. Y dije: ¿por qué no le pides al Espíritu Santo? Yo creo que es mejor. Y a mí me enseñan cómo corregir, y no es a golpes. Vara, eso es salvaje. Depende cómo se da eso. Ah, pero si tienes la vara y lo que haces es que la parte en la cabeza, en la espalda, y le da como 30 varazos. Entonces, si el Espíritu de Dios me va a enseñar cómo corregir, ¿cuántos decimos amén? Amén. Te decir: bueno, hijo, primero la vara es el último recurso. ¿Se acuerdan que hemos enseñado? Vamos a recordar. Porque algunos dicen: oye, es que, ¿y por qué no lo haces cuando tienes hijos y no corriges así? Dime por qué. Porque tal vez no has creído a lo que dice el Espíritu de Dios. ¿Por qué no corriges más a tu hijo? Si tu hijo sigue así, cuando crezca, se va a torcer. Por tú no haberlo corregido. Amén. ¿Y tienes que corregirlo? Primero enseñándole: hijo, eso que estás haciendo está mal, no es correcto. Uno empieza a enseñarle: no, mire, la palabra de Dios dice, por eso debemos estar repetírsela al acostarnos, al levantarnos, estando en el camino, a todo momento debemos repetir la palabra. ¿A quiénes? A nuestros hijos. No, en la escuela dominical, cuando lleguemos allá, domingo. ¿Sí?
O Dios nos dirá que debemos repetírselas a nuestros hijos todos los días. Amén. ¿Cuánto lo hacemos así? Desde que nacen, desde el vientre uno les está enseñando Amén. la palabra, la palabra, la palabra, recordándoles. Amén. Así mismo hace el Espíritu de Dios en nosotros. Nos recuerda, nos enseña, nos recuerda. Entonces uno le enseña, y si el niño sigue haciendo lo malo, ¿te acuerdas que yo te enseñé que eso estaba mal? Ellos son inteligentes, no es que es un bebé, ellos no entienden. Claro. Sigue así, era como te manipula ese niño. Amén. Pero Dios te dice, hijo, atiende a mi voz. Si escucharas mi voz, la voz del Espíritu Santo, Él te enseñará, Él te recordará. Cuando te diga, bueno, vuelve y lo hace, vuelve y comete lo mismo que se le enseñó que estaba mal, lo hizo, se le recordó que eso estaba mal porque y si vuelve y lo hace, mi hijo, por acá, te voy a dar cuenta. Un balazo o dos y ya, pero fuerte. Amén. Y en la cola, no en la cabeza, no en la espalda, no. Amén. ¿Sí ve lo fácil? ¿No les parece fácil? Pero parece fácil. Ten hijos. Me acuerdo cuando yo estaba soltero, aconsejando a una pareja. Cuando le estaba contando, disculpe, ¿usted es casado? No. Ah, entonces no, gracias, con permiso. ¿Por qué no? Porque usted no sabe qué es criar hijos. Usted me puede decir cosas, pero usted no me va a poder enseñar bien. ¿O no? Y yo quedé como... Y tiene algo de razón, porque yo me puedo usar así no tenga hijos. El Espíritu de Dios habla a través de mí, ¿cierto? Amén. Pero hay más credibilidad cuando no tiene hijos y los hijos caminan derechos y los hijos están bien. ¿Y usted cómo hace con esos hijos? Porque yo los crié como Dios me dijo, como Dios me enseñó, y Él me recuerda, y yo les recuerdo a ustedes. Amén. Y el que no quiera creer, pues se le dice, ¿se acuerda que usted se le explicó? Sí, pero ¿qué pasó? ¿El Espíritu de Dios no te ha venido recordando todo eso? ¿O estás escuchando más la psicología de este mundo que lo que Dios dice? Hay cosas de la psicología que son buenas, pero hay otras que son muy malas. ¿Yo cómo sé qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Yo mismo lo elijo o es el Espíritu de Dios el que me dice? Amén. Sencillo, ¿no? Entonces, ¿sí ven cómo empieza el Espíritu de Dios a recordarnos todo? A enseñarnos. Créeme que con el Espíritu Santo estamos hechos. Por eso, cuando nos ven, dicen, ¿y usted por qué es mejor que todos? Usted tiene un espíritu superior. Usted ha sido hallado 10 veces mayor, más sabio que todos los demás. ¿Por qué? Es porque el Espíritu de Dios me enseña. Es porque el Espíritu de Dios me recuerda todas las cosas. ¿Sabían que en una previa el Espíritu de Dios nos puede soplar? Amén. Seguimos estudiando. Si estudiamos, porque Él nos va a recordar lo que estudiamos. Amén. Amén. Yo estudié y Espíritu Santo se me borró, como que se le fue. Pero Dios dice, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, te recuerdo. No la copia, te recuerdo. ¿Cierto? El científico que puse la copia. No, mirando ya al otro. Es decir, el Espíritu de Dios sopla en eso. Sopla. Y sacas 10. ¿Y cómo sacaste 10? El Espíritu de Dios me recordó lo que yo estudié. Amén. Él no te va a recordar lo que no has estudiado. Él no va a hacer alcahuete. Amén. Pero sí, te lo va a recordar y vas a decir, cálmate. Porque algunos entran en pánico cuando hay una previa, un examen. Y se bloquean y saben. Amén. Entonces, pero ¿qué es lo que toca decirle? El Espíritu de Dios ayuda a calmarme. El Espíritu Santo, mi paz te dejo. Mi paz os doy. No se turbe más tu corazón. ¿Por qué te turbas? Por ese examen. Pasa y recibe. Y viene otra vez todo. ¿Cuánto lo creen? El Espíritu de Dios me empieza a recordar. Tú
puedes ser el mejor donde seas. Yo en el colegio estaba entre los últimos y me decían mediocre, porque pasaba siempre, saqué 6. Y qué felicidad porque saqué 6. ¡Pasé! ¿Qué es la mediocridad, no? Y sacaba un 6.5. Ah, no. Será apoteósico, ¿no? Sacar 6.5 o 7. Pero cuando llegué a los pies de Cristo, el Espíritu Santo me dijo: tú vas a sacar siempre 10. Empecé a estudiar teología y me dijo: tú vas a sacar siempre 10. Ya no serás ese mediocre que fuiste. ¿Amén? Y me acostumbré a sacar 10 y todo era 10 y me decían el hombre 10. No por la pinta solamente. Sí, no. Que la pinta es lo de menos, ¿sí? Sino el Espíritu de Dios. Y me decían: ¿y usted cómo hace para sacar 10 siempre? Yo le decía: sencillo, el Espíritu de Dios me enseñó. ¿Y cómo? ¿Qué le dijo? Cuéntenos. Él me decía: ayuna para estudiar. Estudiaba en ayuno. Y no te pongas a repasar, solo lee. Una leidita o 2 leiditas y ya. ¿Ven? Si tú pusiste atención en clase, otra clave, pon bien atención. Solo echa una leidita y ya. En ayuno. Y cuando presentes el examen, en ayuno. Y pídeme siempre dirección al Espíritu Santo. ¿Resultados? ¿Cuáles son los resultados? 10. Amén. Esos son los resultados. Después de ser un mediocre, ahora pasé a ser excelente. Gracias al Espíritu de Dios. No que yo sea mejor que los demás, es que tengo un Espíritu superior. ¿Quién es ese Espíritu superior? El Espíritu Santo. Amén. Tengo la mente de Cristo porque el Espíritu de Dios está en mí. Y Él me recuerda. Y el Espíritu de Dios empieza a decir: ¿recuerdas, hijo, que tú eres mi hijo? El Espíritu de Dios me dice: tú eres hijo mío. ¿Por qué andas en angustia si yo soy tu padre? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará lo que necesiten, lo que les hace falta? ¿Por qué dudas de que yo no te voy a suplir? ¿Por qué reniegas? ¿Por qué alegas? Vaya, ¿por qué dicen que es que estoy en prosperidad? Y mire las canciones que tengo. ¿Qué es eso? ¿Por qué no se cumple esa palabra en mí? Se dice: ¿por qué creen ustedes? Porque no está creyendo lo que Dios le está diciendo. Nos deja que el Espíritu de Dios le recuerde: tú eres próspero. ¿Saben que el Espíritu Santo siempre me está recordando: eres próspero? Y en tremenda escasez. Yo no miro, pero ¿próspero yo? Sí, tú eres próspero. ¿Amén? ¿Sí lo creemos? ¿O no? El Espíritu de Dios va a estar: eres próspero, no temas, no tengas miedo. Yo te suplo. Todo lo que te hace falta, todo te lo supliré. No te dejaré en vergüenza, te dice el Señor. Porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Diga: yo no voy a mendigarle a nadie. ¿Qué es mendigar? ¿Será que usted tiene que me dejar? ¿Será que usted tiene que me preste? ¿Será que usted tiene una tacita de azúcar? Yo le dije: ¿por qué así llamando a tu papá, a tu mamá? Si tú ya te casaste. Casi llamándole: mamá, ¿será que usted me puede ayudar? Mamá, ¿será que usted tiene que me dé? Y yo le dije, y Dios te dice: ¿por qué no me pides a mí, que tienes un Dios grande y poderoso? Un Dios que no te humilla, un Dios que te da en sobreabundancia. Entonces el Espíritu Santo empieza a recordarme: cuando pidas, no le pidas al hombre, pídeme a mí. Amén. ¿Cuándo decimos amén? Amén. Pero es que esa costumbre de estar pidiendo a los demás o echando el vainazo: no, es que no es casi una vaina, no tengo para comer. Ahí esperando al Señor. Y mirando a la otra cuando le afloja algo, y le dice: bueno, si pobrecito.
No despiertes compasión en nadie, ni lástima. Nosotros no somos de ellos. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Diga, yo soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. No tengo que estar limoneando porque escrito está que lo he visto justo desamparado en mi descendencia, que mendigue pan. Yo no voy a mendigar pan. Mis hijos no mendigarán pan. Mis hijos no le pedirán al vecino. Amén. Que estos niños que los van pidiendo a todos, menos a los papás. Recuerdo a mis hijos les decía: ustedes no me le piden a nadie, solo a nosotros. Cuando yo veo que ustedes le piden a otros, los corrijo. A nadie, a nadie. Ustedes no son limosneros. Amén. Enseñanzas de Dios. ¿Por qué? Porque somos prósperos. Amén. Soy un hijo de Dios, heredero. Amén. Tengo un padre multimillonario. Pero si tú piensas, pero mi papá no tiene ni. Tú me tocas ayudar. O mi mamá. No, pero eso es que voy a pedir. ¿Cierto? Tal vez de pronto el jefe, ese tiene platica en el cuello, y Dios dice: no, pídeme a mí. Amén. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Amén. Decirle: Señor, tú eres mi papá. ¿Quién es tu papá? Dios. Dios. Pídeme a mí y yo te daré. Amén. Y te va a recordar que tú eres mi hijo siempre. Tú eres mi hijo que haces limosneando. Tú eres mi hijo que haces pidiendo. ¿Qué haces por allá? Pues, despertando lástima en los demás. ¿Ah? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Amén. Porque Él me recuerda otra cosa. Tú eres uno de los poderosos de esta tierra. Amén. ¿Sí? ¿Creemos? Amén. Diga, yo soy Yo soy de los poderosos de esta tierra. Y mi descendencia es también poderosa. Será de los poderosos de esta tierra. Amén. ¿Quién lo dice? ¿Yo o el Señor? Entonces el Señor me va a recordar todo. El Espíritu Santo me está diciendo: acuérdate que tú eres uno de los poderosos de esta tierra. Acuérdate que tú eres del que prestas y no pides prestado a nadie. ¿Será que nos recordarás del Espíritu Santo? Yo no tengo. No digas que no tienes. Digas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empieza hasta el mismo Espíritu a enseñarme a hablar, sobre todo en momentos de angustia. Amén. ¿Y por qué estoy así? Por tu bocota. Vas renegando. ¿Sabes qué estás haciendo? Pero si yo diezmo y ofrendo, entonces crea que tienes un Dios grande y poderoso. ¿O será que la iglesia está mal? No. Es tu fe. Amén. ¿Y por qué? Yo ya diezmo y no pasa nada, mire. Nada. No vuelvo a diezmo. ¿Me hago entender? Es una persona que el Espíritu de Dios no le está recordando. Bueno, le está recordando, pero se hace. ¿Ya diezmaste? No escucha. Atrasan el diezmo o no lo dan. ¿Por qué se atrasan tus bendiciones? Porque enséñame. El Espíritu Santo te va a enseñar. Porque tú atrasas el diezmo. ¿Y por qué no me está llegando todo esto? Porque ni siquiera el diezmo has fallado algunas veces. El Espíritu Santo me enseña y me recuerda. Cada vez que te llega dinero, lo primerito que el Espíritu Santo te dice: aparta el diezmo y llévalo inmediatamente a la casa del Señor. Amén. Pero ¿cuánto nos habla el Espíritu Santo así? O va a tocar, yo no voy a estar allá recordando: háblalo, ya le pagaron, traiga el diezmo. ¿Qué pensaremos ustedes? Pastor avariento, ¿cierto? Pero si es el Espíritu Santo el que te está hablando, oh, qué diferente. Deja que el Espíritu de Dios te hable. Dile: Espíritu de Dios, por favor, necesito que me hables. Necesito que me guíes. Que me recuerdes todo. Porque a veces hay personas que son como muy olvidadizas. Ay, se me olvidó el diezmo. El próximo domingo. ¿Y por qué no viene el miércoles?
hasta los domingos. ¿Y por qué no viene el miércoles? Porque Dios te dice, tú puedes. Pero es que, ¿qué? ¿Habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. ¿Será que hay algo imposible para el que cree? No, el próximo yo. Entonces no alegues cuando tus bendiciones se te atrasen. Ni digas nada. Ni reniegues contra la iglesia, ni cuando no le eches la culpa a nadie. Porque Dios te ha hablado claro. ¿Cuánto lo habla? Aquí te hemos hablado claro. Y ahora y pastor, ¿y usted por qué a veces como que repite tanto hasta que obedezcas? No soy yo, es el Espíritu Santo. Amén. Porque otra vez lo mismo hasta que obedezca. Amén. Y no es lo mismo tampoco. Siempre hay cosas que se repiten y otras nuevas. Amén. Así que deja de alegar, deja de renegar. Y más bien, cree. Pero ¿cómo yo hago para que el Espíritu de Dios me hable? El Espíritu de Dios lo que hace es hablarnos para crear en nosotros fe. Recordarnos. ¿Te acuerdas la promesa que te hice? Sí. ¿Te acuerdas que te dije que iba a restaurar tu hogar? Sí. ¿Te acuerdas que te dije que tu salud iba a ser inquebrantable? Sí. ¿Te acuerdas que te dije que tus finanzas iban a crecer mucho? Sí. Aliento. El Señor nos alienta. Acuérdate que te dije. Acuérdate lo que te dije. Amén. En el libro de Números 23, vamos a leer del 19 en adelante. Mire lo que pasa cuando Dios habla. Y lo que me dijo, dile a la iglesia que esto es lo que va a pasar. El miércoles Dios nos habló una promesa muy bonita que ahorita la vamos a ver otra vez, para que todos creamos. Números 23 del 19 en adelante. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí yo he recibido orden de bendecir y Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, y no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de sus muertos. Amén. ¿Cuántos ya se sienten como león? En Proverbios 30:30 dice que el león, ese más fuerte del Señor, dice que no retrocede ante nada ni ante nadie. Cuando Dios te da una palabra, tú eres como un león que no retrocede ante nada ni ante nadie. Pero es que esa circunstancia, y yo te dije que tanto cuando Dios nos sacó de donde estábamos en una casa y sal, pero pues, ¿con qué plata? No tengo ni un peso, Señor. Sal de ahí a otro lugar. Pero y fuimos y cogimos una casa sin un peso, no tenemos ni un peso. La señora nos dio las llaves y no tenemos ni un peso, solo obedeciendo como que volvió. A veces dicen, ¿y esto por qué tan caro? ¿Y esto por qué? ¿Y quién lo va a pagar? Amén. No quiere decir que entonces uno se ve estafar de tampoco. Pero sí, no veamos como las cosas como que, uy, tan terribles. Si Dios me pone ahí, Él suplirá. Amén. Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Él dijo y Él lo hará. Y Él dice, y he notado algo, que no he visto ya más pecado en ti. No he visto ya más iniquidad. Por eso no habrá ni agüero, ni adivinación, ni nada contra mi pueblo. No importa si rezan contra ti brujos, hechiceros, adivinos. No importa si tu suegra te maldice.
No importa. ¿Saben por qué? Porque no habrá nada contra nosotros que nos toque. Amén. Porque ¿quién lo dijo? Hay personas que dicen, ay, tal me maldijo y ahora me va a venir un montón de cosas. Y usted le cree a esa persona y no lo que Dios le dijo. Amén. ¿A qué más crees? ¿A la maldición o a la bendición? Y yo creo que es a la bendición. Y el Señor me decía, hijo mío, llegó el momento de creer. Porque para que una persona, el Espíritu Santo me esté recordando, es para que yo obedezca y reciba lo que Dios tiene para mí. No me mueva del lugar de ahí, porque si me muevo, de pronto ya no recibo. Ahora va bien, si no me muevo, pasa al revés. Yo estoy diciendo que avance y no estoy quieto. Tengo que escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén, para poder recibir mis bendiciones, que son mías. Amén. Entonces Dios te dice, he dado orden de qué? De bendecir y no podré devolver. Diga, Dios te ha dado orden de bendecir. ¿Sí lo creen? Amén. Diga, yo recibo esa palabra. Yo creo esa palabra. Es una promesa de Dios. Esto es una promesa. En 2 Corintios 1:20 dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. O sea que esta que estamos leyendo es sí y amén. Amén. Y el Espíritu de Dios siempre me lo va a estar recordando. Yo ya di orden de bendecir. Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Yo ya di orden de bendecir. Pero yo no he visto. Ya di orden de bendecir. Y el Espíritu Santo me va a volver a insistir. Ya di orden de bendecir. Pero y en este, tú no estás en escasez. Tú eres próspero. ¿Cómo así? Esta vaina está como... ¿Es cierto? El Espíritu de Dios cómo nos habla del himno, cómo nos recuerda. ¿Y mi esposo será que tu esposo se rendirá a mí? Tu esposo me servirá. Restauraré tu hogar. Tu esposo, tu esposa. Tus hijos me servirán. Pero Juan solo cree. Y cada vez que el Espíritu de Dios nos recuerda, nos consuela. Y puede uno seguir en la prueba. Puede uno avanzar más. Y estar uno tranquilo, aunque vea cosas, aunque oiga cosas totalmente contrarias a las que Dios ve. ¿Será que te ha sucedido que Dios te habla y suceden cosas totalmente lo contrario? Y quedas como, ¿tú qué pasa? Y Dios te dice, es cuestión de fe, hijo. ¿Sí quieres lo que te dije? Pues mi Santo Espíritu te lo va a recordar para que te mantengas firme. Yo te dije que por ese camino, ¿por qué estás por este otro? ¿Qué pasó? El Espíritu no has dejado, no has escuchado al Espíritu Santo, ¿sí? Que el Espíritu Santo, ¿para dónde va? Por ahí no es. ¿Te acuerdas que te dije que por allá no? Es por acá. Y cada vez que uno va a tratar, el Espíritu Santo le dice, por ahí. Acuérdate que te dije. Amén. Pero a veces el desespero puede llevar a la persona a desobedecer. Amén. O la tentación, o prueba, o lo que sea. Pero el Señor me decía, para que una persona escuche bien al Espíritu Santo, necesita rendirse. Diga, necesita rendirse. Y creer. Dos cosas, rendirme y creer. ¿Qué es rendirse? Vale, es sencillamente decirle a Dios, ya no más, ya entendí, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me rindo. Ya no voy a venir a ti a ser voluntario. Yo quiero esto, dame esto, y si no me das no quiero nada, y si ya no más así. Me rindo. Tú sí sabes que es lo mejor para mí. Y termina cae postrado, diciéndole así, Señor, me rindo, me rindo.
Si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Pero es que yo no quiero eso. Ya que no se haga mi voluntad. Mateo 26:39. Dice así. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Diga, rendirme. Me rindo, Señor. Tú sí sabes cómo prosperar, tú sí sabes cómo salir adelante, tú sabes cómo todo. Yo ya entendí, Señor. Yo me rindo. Y voy a escuchártelos, porque cada vez que Dios te hable, una persona no rendida va a contender con el creador. Pero yo, ¿por qué me diste esta mujer? ¿Por qué me diste este hombre? Va a contender es con el creador. ¿O no? Estoy harto con esto, ya me quiero largar de esta iglesia. Entonces Dios dice, escucha. ¿Escuchas al creador o quieres hacer tu voluntad? ¿Ve? Una persona rendida no pelea con Dios. Una persona rendida obedece a Dios ciegamente. Al único que se le debe obedecer ciegamente, ¿a quién es? A Cristo, no, lo demás irrazonable. Pero a Dios. Si Él dijo, hazlo. Amén. No razones. Una persona que no está rendida va a razonar, no va a hacer caso, no, y va a cuestionar, y ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué no? ¿Y cómo es que Dios permite esto? Y uno dice, solo hazlo. Y el Espíritu Santo me está recordando y hablando. Si yo me rindo, recibo y hago y digo como la Virgen María. ¿Qué dijo la Virgen María? Hágase conmigo conforme a tu palabra. O haz en mí conforme a lo que yo quiero. ¿Sí? Y la Virgen María sabía, ¿cómo así que va a terminar embarazada? Y si no he conocido hombre, entonces en esa época las apedreaban, las mataban. Lo que le venía a la Virgen María no era cualquier cosa. Ella sabía y dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Y si Dios nos está hablando cosas buenas, con mayor razón nos vamos a decir, hágase en mí conforme a tu palabra. Tú dijiste que soy próspero, hágase en mí conforme a tu palabra. Tú dijiste que por tu llaga yo soy sano, hágase en mí conforme a tu palabra. Me rindo, póstrate y ríndete a Dios. Me rindo, Señor, me cansé de hacer mi voluntad. Yo no sé cuántos ya se cansaron de hacer su voluntad y van a decirle, Señor, ahora quiero hacer la tuya. Y en adelante me rindo. Ayúdame a administrar las finanzas, ayúdame a tratar a mi esposo. No sé cómo tratar. ¿Cómo hago para que no se ponga bravo? Un ejemplo, ¿no? ¿Cómo le hablo? Por todo se pone. Algunos hombres son así. Malo si le hablo, malo si no le hablo, malo si le da algo, malo si no le da algo, malo. No. ¡Auxilio! El Señor te dice, te voy a ayudar, hijo. Y va a tener una mujer rendida a tus pies. No para pisotearla, sino para tratarla como una reina. Amén. ¿Sí lo creen? Pero ¿quién logró eso? El Espíritu de Dios. Amén. Y luego la mujer, ¿cómo hago para que este tipo cambie? ¿Cómo? Y él dice, tú tranquila, ríndete. Y respétalo, honralo, sométete. Y el Espíritu Santo siempre va a estar recordando. ¿Qué dijo tu esposo? No, pues que no. Entonces, ¿tú por qué estás haciendo eso? Porque él diga sí o no a mí, que yo no lo voy a hacer. ¿Y el Espíritu de Dios qué te va a decir? ¿Qué te va a decir el Espíritu Santo? A menos que lo que tu esposo te haya dicho sea malo. Como miente por mí, roba por mí. Ahí sí ya, qué pena, pero eso no puedo obedecer, pero el resto. Amén. El Espíritu Santo, pero una persona rendida
no patalea, sino dice, amén. Hágase en mí conforme a lo que está escrito. Hágase en mí conforme a tu palabra. Amén. Parece sencillo, ¿no? Y lo es si me rindo. ¿Cuánto no sé por qué? Amén. Rendirse quiere decir renunciar a todo por Él. Entregarlo todo. Y aquí en adelante haré lo que tú digas, no lo que yo quiera. Dios dice, ya te he dejado hacer lo que tú quieres. Es más, y te he bendecido, porque tengo misericordia de ti. Pero ya es hora que te rindas y hagas lo que yo quiero. Amén. ¿Cuánto lo creen? Y vas a decir, Señor, que tiene delante haré lo que tú me digas. ¿Seguro? Quiero que dejes de trabajar y sirvan. No, era molestando, Señor. Pues todavía no, y creo que más adelante. Entonces no digas cosas que, bueno, heme aquí, Señor, envíame a mí, a donde tú quieras. Mira la África. No, tampoco, Señor. Amén. ¿Se dan cuenta? La voluntad de Dios es perfecta. Y si yo me rindo, la voy a hacer así los demás me critican. ¿Y quién les va a tapar la boca a todos? El Señor, porque yo estoy haciendo su voluntad. Pero si haces tu voluntad, ay Dios, así la cosa es terrible. Señor, ¿por qué no me defiendes? Porque no estás haciendo mi voluntad sino la tuya. No te has rendido. Ríndete. Amén. Y cuando nos rendimos, siempre estaremos obedeciendo al Señor. Sí. Cuando uno se rinde, viene también fe, digan fe o confianza. En el libro de Salmos 37:5 dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Qué quiere decir el Señor? Yo ya te anuncié, ahora cree, y yo haré. Amén. Diga, yo ya anuncié y voy a hacer. ¿A quién va a hacer? ¿Cuándo Dios va a actuar? Cuando yo creo. Y también en el tiempo de Él. Porque Dios me dice, todavía no es el tiempo. Pero Señor, yo no quiero más. Que todavía no es el tiempo. Sigue esperando. Confía que vendrá. No te preocupes. O me puede decir, ya es el tiempo. Amén. El miércoles, miren lo que Dios nos dijo. Zacarías 9:12 dice, o el 11 y el 12 dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Mira que está al lado, Dios me va a restaurar el doble. En otra versión dice que les restauraré, restituiré el doble de lo que han sufrido. O sea, si tú sufriste por 20 años, ¿cuánto viene? El gozo y la alegría y la 40 años. Ya para toda la nación. ¿Cuántos han sufrido acá? ¿Has llorado mucho? ¿Has sufrido mucho? Por algo, por alguien, por algo. El Señor te dice, te restauraré al doble. Al doble. ¿Te acuerdas cuando tu empresa estaba en auge y estaba en lo mayor? Ay, si aquellos tiempos no tenían doble. Te restauraré al doble. ¿Te acuerdas que el diablo te quitó todo un montón de cosas? Sí. Te restauraré al doble. Y entonces algunos dicen, pero ¿por qué no se ha cumplido esta palabra? Porque es que tú sí la crees. Necesitas rendirte y creer. Cuando creas, confías en el Señor, Él, ¿qué? Hará. No le eches más la culpa a nadie. Solo di, Señor, acrecenta mi fe. ¿Cómo? El Espíritu Santo siempre me está recordando. ¿Te acuerdas que te dije que iba a restaurar al doble? Entonces no temas. Y cada vez que uno ve algo de como que, Señor, pero ¿te acuerdas que te dije que te iba a restaurar al doble? Gracias. Gracias. Gracias.
¿Sabe que esa empresa que cayó ahora va a ser al doble mejor de lo que era antes? Y su gloria posterior será mayor que la primera. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Cuántas promesas ha dado Dios? Y va a ser al doble. En Efesios 3:20, con esto ya vamos a terminando. Efesios 3:20 dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Diga, Dios me va a dar más de lo que yo esperaba, de lo que yo pedía. Y va a llegar mejor y mayor de lo que yo pedí. Y voy a llegar allá y el profeta va a poner la mano sobre mí y él va a orar por mí y me va a tocar y me va a sanar. Si uno planea los milagros, las cosas, Dios le dice, no va a ser así, pero ¿cómo así? No, solo di la palabra de mi siervo sanado. Recibe, sin que nada te toque, sin que nada pase, nada. Solo creíste, punto. Ya. No planees los milagros, solo deja que lleguen los milagros, como Él quiera. No reniegues más de que no tienes, sí tienes. No digas que no eres próspero, soy próspero. Entonces esta escasez, no digas que hay escasez, porque no me estarás creyendo entonces. Y no importa si no tienes para pagar, quiero que confieses que Dios te suplirá. El Espíritu de Dios te dice, no tienes para pagar, no, Dios te va a suplir. ¿Quién me va a recordar todo eso? El prestamista te va a suplir. El banco te va a suplir. Mi mamá me va a suplir. ¿O quién me va a suplir? Dios. Soy de los poderosos de esta tierra. Soy hijo de Dios. Soy más que vencedor en Cristo. Yo no tengo por qué estar así. Dios te dice, levántate que te va a restaurar al doble. Porque da orden de bendecir y no la voy a revocar. Porque en estos días he tenido pensamientos de ti para bien. Y de aquí en adelante será así. Pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor. Lo que viene es grande. Que pequé y fallé y la embarré, hice un montón de cosas y Dios dice, ¿te arrepentiste? ¿Estás arrepentido? Entonces yo borro eso y empieza de nuevo. Porque te va a restaurar al doble. Pero tienes que tener la conciencia de que la embarraste, pidiste perdón a Dios. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Te va a restaurar al doble? Si te hayas perdido tu honra, ¿qué es perder la honra? Que robó, que le encontraron robando, o mintiendo, lo pescaban en la mentira, ¿cierto? Que eso es, ¿quién confía después? O que cae en fornicación, o que ¿cuántas cosas que provocan deshonra? Dios te dice, te voy a dar doble honra. ¿Sí lo creen? Digan, Dios me va a dar doble honra. Él ya me perdonó, borró y ahora me va a restaurar al doble. Amén. Y Dios te dice, quiero que tengas la mentalidad de esta mentalidad, de aquí en adelante. Al doble. Doble. Como le decía, no es que Dios me va a dar dos mujeres o dos hombres, ¿no? A las mujeres, sino que va a restaurar tu hogar. Y ese hombre será el doble mejor como cuando lo conociste. ¿Te acuerdas cuando lo conociste que te enamoraste? Que babeabas y todo. Pues ahora vas a seguir babeando por ese hombre. Míralo ahí, míralo ahí. Tan bonito no puedes ver a la esposa como cuando la conoció. Yo veo a mi esposa y la veo tan linda. Tan linda. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre restaura el doble. Eso que sentí en el noviazgo, cuando lo sentiré toda la vida. Amén. Y será el doble. Amén. Uy, pero será con otro. O con otro. No, Señor, con el mismo. Uy, no, con el mismo no. Dios dice, con el mismo. ¿Sí creen?
Con el mismo. Con el mismo. Con la misma. Amén. Con ese que tú decías que no hay vuelta de hoja, que nadie lo cambia, Dios te dice, yo lo voy a restaurar al doble. Amén. Tu hogar será muy feliz, porque todo lo que sufriste, ahora vas a gozarte el doble. Amén. ¿Cuántas mujeres han sufrido acá? Amén. ¿Cuántos hombres han sufrido? ¿Se han sufrido? ¿Cuánto han sufrido? ¿Cuántos años llevas sufriendo? Pues Dios anuncia que se acabó y te restaurará El doble. al doble de gozo. Esas lágrimas se irán. Quitaré esa tristeza y la convertiré en gozo. Amén. Amén. ¿Cuándo sucederá? Diga, ya, Ya. hoy mismo. Ya. Ya empezó. Empezó desde el miércoles. Yo digo, Amén. os anuncio restauración al doble, Amén. honra al doble, Amén. ese negocio próspero al doble. Amén. No que ahorita que el negocio está caído y vuelto una nada y apenas medio entra a comer y Dios me va a restaurar al doble. No, es cuando estuve en el mayor auge, cuando usted vendía un montón, Dios te dice, ¿te acuerdas de esa época? Sí, va a venir al doble de esa época, Amén. no de la actual. Amén. Tú has llorado hace eso. Viendo el año, el Señor te dice, no dejes de soñar. Mire lo que Dios me dijo a mí, no dejes que tus sueños mueran. Dios te dice, iglesia, no dejes que tus sueños mueran. Sigue soñando, porque vendrá. Tal vez no como yo quiera, ni en el tiempo que yo quiera, pero el que viene, viene. Porque Él lo dijo y Él lo hará. Amén. Y más abundantemente de lo que yo pensaba, de lo que yo quería. Amén. Amén. Entonces, hoy es un día de fiesta. Hoy es un día de regocijo porque esto que le estoy hablando son palabras que Dios prometió desde el Antiguo Testamento y que se cumplen en Cristo Jesús. Cuando Jesucristo murió y resucitó, nos las dio todas esas promesas a nosotros. Son mías. Amén. Soy heredero, coheredero juntamente con Cristo. Esas promesas son mías. Amén. Ya no voy a decir que no soy próspero. Ya no voy a decir ni voy a renegar más de Dios. Ya no voy a decir hasta cuándo será que me restaura mi hogar. Sino voy a decir, voy a rendir y le digo, Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Creo lo que tú dijiste. Solo recuérdame para que yo siempre andar en consuelo. Y cada vez que vea cosas malas, feas, diga, no tendré temor de malas noticias.